Constituye para nosotros un gran honor contar en el día de hoy en nuestro programa con la presencia del licenciado Eléxido Paula, como decía, director de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, líder histórico, ¿verdad?, del Partido Humanista Dominicano, del cual es su presidente Abita. Y franco macorizano de pura cepa. Así es. Licenciado. Marcos Santos, muchísimas gracias. Permítame decirle en público buenas tardes o buenas noches a todos, mi querido alumno. Sí. Yo no tengo exalumnos, yo tengo alumnos. Alumnos, sí. Buenas tardes, a su disposición. Muchas gracias por haber venido. Cuénteme de la institución que usted dirige, una institución con mucho tiempo de Sí. formada y cuyo objetivo es combatir la pobreza, ¿no? Claro. De manera que yo pienso que usted como que se sienta en sus aguas. Yo estoy cómodo. Sí, un dirigente comunitario. El trabajo nuestro normalmente ha estado inclinado a la vinculación con las comunidades, y las comunidades, sobre todo rurales y suburbanas, es donde el nicho de impacto de las acciones de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad se producen. Claro, es una institución de 1962 creada bajo la tutela de aquel gobierno provisional, Consejo de Estado, y bajo un criterio de la USAID de Estados Unidos. Después, en el 65 se crea, 1965 se crea como ley 676, con su manual de funciones, su resolución, todo esto, ¿no? Su reglamento. Sí, todo el marco jurídico. Jurídico, sí. Si te puedo decir que de todas las instituciones que tienen un matiz de comunidad, como Comunidad Digna, Pro Comunidad, Comisión Barrial, Comisión de Desarrollo Provincial, ninguna de esas está amparada de una ley. Sin embargo, la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad sí está amparada de una ley. Nosotros estamos trabajando intensamente en lo que hacemos, lo que podemos y lo que el presupuesto nos permite. O sea, yo siempre camino sobre el marco de mi realidad y de la realidad que puedo manejar. Si yo no estoy donde manejo escenarios, yo no estoy en esos escenarios. Yo creo que aquí, pues, estamos con varios nichos fundamentales: cohesión social en términos de organización de comunidades. Hemos organizado una cantidad muy importante de comunidades, rurales sobre todo, urbanas. Eso nos ha permitido tener un contacto permanente con ellas. Esas comunidades que vamos organizando son las que nos permiten, desde su criterio mismo, hacernos sugerencias y propuestas de qué acciones realizar allí. Hay una acción fundamental que es la capacitación, la formación. Tenemos una unidad un departamento de educación que se mueve en dos vertientes: educación a lo externo de la institución, para el público que tanto desea capacitarse, mujeres y jóvenes, campo, ciudad, suburbanos sobre todo, y la formación y capacitación de todo el tren de servidores de la institución, es decir, tanto en la sede central como en las 32 provincias del país, más 8 oficinas que tenemos en el Gran Santo Domingo. Entonces recibimos capacitación. ¿Cómo? Bueno, tenemos nuestros facilitadores, pero también tenemos una especie de aporte permanente con Infotep, con el ITSC y otras instituciones, Supérate, que también compartimos la capacitación. Pero además tenemos el departamento de infraestructura, en donde la institución, con ese mismo criterio de sugerencia de comunidades, que un centro comunal, que una capilla, que una pequeña escuela, que una cañada mediana, pequeña, que un centro comunal, que un proyecto de agua, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, te repito, en base a los parámetros presupuestarios con que manejamos, entonces impactamos esa comunidad. Por ejemplo, ahora nosotros hemos inaugurado varias obras, dos centros comunales en la línea noroeste, en Cacique de Monción. También ahora inauguramos una primera etapa, o estamos en proceso de inauguración de una primera etapa de una cañada en
en Elías Piña. Estamos en Las Uvas La Vega, actriz de inaugurar una funeraria. En Castillo, de acá de la provincia, inauguramos una cisterna. También aquí en San Francisco de Macorís inauguramos con el señor presidente, que ustedes conocen muy bien, unas 11 casas en el cercado. Con el padre Isaac estamos reconstruyendo 2 casas en Los Arroyos. Ahora, mañana vamos a dar el anuncio, después de casi 2 años bregando con la Unión Europea y el cambio climático, que tenemos convenios, vamos a dar a conocer la fecha de cuándo vamos a comenzar ya los trabajos, la ejecución de ese proyecto de agua en el Firme, que va a impactar unas 8 o 10 comunidades. Ese proyecto de agua es tanto convencional como paneles solares, y hay un gran entusiasmo en esas comunidades. Pero también el viernes vamos simultáneamente a hacer un operativo médico, suministro de medicinas, también fumigación, entrega de una serie de utensilios de casa, etcétera. Vamos a entregar canastilla, mujer embarazada, mosquitero, etcétera, etcétera. Un operativo médico bastante social, amplio, bastante amplio. Entonces, eso significa que nosotros vamos dando en la diana. Además, nosotros vamos a varias obras más. Por ejemplo, en Aslor, mi campo, no podía quedarme sin una pequeña obra. Después la gente les reclama a ustedes. Se está construyendo una capilla en La Zarza. En Castillo se va a construir, ya se va a licitar en la próxima semana, un centro comunal. Aquí en la Jennifer, la capilla Santísima Trinidad, se va a reconstruir una capilla aquí en la Jennifer de San Francisco de Macorís. También inauguramos una reparación de una capilla en el Aguacate. O sea que hemos estado merodeando nuestra provincia. Sí, correcto. Y además, estos operativos que los hemos hecho conjuntamente con más de 8 o 10 instituciones homólogas, amigas del gobierno, prácticamente en la provincia hemos impactado tanto Castillo como Las Guarnas, Pimentel, Castillo, toda la zona de Nagua, la zona de Samaná, Salcedo, Cotuí. Esta ciudad hemos hecho varios operativos. El último fue en Vista al Valle, con una fundación del joven Fernández. O sea que hay una dinámica muy importante. Pero hay un anuncio aquí que yo quiero aprovechar. Creo que es una noticia fundamental en términos de anuncios de la institución. Me voy a trasladar como director a Yamasá, en donde tenemos el Centro de Desarrollo Integral, también llamado La Hispaniola, que cubre un perímetro de 123 tareas de tierra. Ha sido un terreno prácticamente abandonado en décadas, en años, y ahora le vamos a poner oficio a ese terreno, o le estamos poniendo, ya con un acuerdo con el rector de la UAS, previo a un encuentro de socialización sobre ese proyecto con el señor presidente Luis Abinader. Ya se está construyendo un centro de la UAS en el perímetro del Centro de Desarrollo Integral de Yamasá, Monte Plata. Pero además de la trascendencia de esa obra, estamos con la institución Supérate, que tiene que ver con todo el campo social, tarjeta, obra social. Se está construyendo lo que llama una casa sombra, que es una especie de albergue para plántulas, ¿verdad? De ciclo corto, y un acuerdo con el Ministerio de Agricultura que tenemos ya de hace un buen tiempo, varios años. Nosotros le hemos cedido que, aunque es del Estado y el gobierno que está en el poder hoy día es
el gobierno que nos pertenece a todos los aliados y al partido de gobierno. Sin embargo, la propiedad corresponde, digamos, oficiosamente, en términos inmobiliarios, a la DGDC, aún sea del Estado. Sí. Entonces, nosotros hemos cedido a Agricultura, al Ministerio, unas 10 hectáreas de tierra que ya están siendo preparadas para un vivero de cacao orgánico. Todo eso va en desarrollo de esa comunidad y quizá más allá de Monte Plata y Yamasá. Licenciado, en casi, vamos a decir, casi arribando al tercer año de gestión, Sí. ¿Cómo usted evalúa lo que usted ha hecho al frente de la institución que usted dirige? Yo creo que si yo me cimento en las condicionantes, las limitaciones, ¿verdad? Sobre todo financiero, económica, presupuestaria, hemos hecho una labor encomiable, una labor importante. Bueno, ¿en qué sentido? En el sentido de que estos 3 años nosotros hemos hecho un trabajo primero institucional. Le hemos dado un criterio a la institución. ¿En qué sentido? Bueno, había abandonado prácticamente el 40% de las oficinas que están diseminadas por las 32 provincias del país. Unas estaban prácticamente en desuso o abandonadas y otras no existían. Entonces, todas esas oficinas han sido habilitadas en esta gestión. En la capital o en el Gran Santo Domingo teníamos apenas 3 oficinas, hoy tenemos 8 oficinas. La sede central, estamos en la parte final del remozamiento de todas las edificaciones que tenemos allá en la Joe Washington, en esquina Héroes de Luperón, al lado frente a Pasaporte e Inmigración, que ahí estamos, y por eso, fuera de cámara, no por eso, sino que también quiero que Marcos Santos, productor de este programa, con mucho gusto estoy aquí, nos visite y vea los niveles de remozamiento y si le presentamos, digamos, el histórico de cómo estaba la institución, ¿sabe? Un antes y un después, usted va a ver la sustancial diferencia que hay en cuanto a lo que ahora, todo con prudencia, todo de manera medida, sin exceso. Yo no soy estridente en cuanto de un despacho pomposo, gastar dinero donde no hay, porque si no hay para obra, mucho menos hay. No, exacto, claro que sí. Y sobre todo dándole buen uso al dinero del pueblo. Dándole buen uso. Porque usted sabe, licenciado, que con el tema del despilfarro que ha habido en los gobiernos a lo largo de toda la historia, es como una situación como que el dinero no le duele a los que designan en las instituciones públicas cuando debería ser todo lo contrario. Tiene que ser algo como más, qué sé yo, más ético, más decente, ¿no? Tanto así, que de aquí a agosto nosotros vamos a hacer un rediseño, un replanteamiento de la nómina, de todo lo que significa nómina. Vamos a hacer una especie de replanteo de todo el personal y ahí vienen cambios también en la propia institución que yo estoy proponiendo al Ejecutivo. De manera que, pero a nosotros nos ha ayudado mucho, bastante, los convenios con Supérate, con Inespre, con Comoderos Económicos, con el ITSC, con Agricultura. Esos convenios nos han ayudado a crecer más y a cimentarnos más en el propósito en el cual estamos. Y yo creo que se puede. Y yo siempre aspiro, se lo digo al señor presidente, y creo que se va a producir el que nos fortalezca un poco la parte del presupuesto. No solo para nómina. Sí, sino para los proyectos. Sino para los proyectos y los servicios que ofrece la institución. ¿Qué es la razón de ser? ¿Qué es la razón de ser? ¿Qué es la razón de ser? De manera que estos 3 años yo me siento muy, muy satisfecho. Por ejemplo, nosotros en reparación pequeñas, mínimas de casa de 40, 50, 60 mil pesos, nosotros rondamos las 4.000 casitas ya, aparte de las que hemos construido de manera total, ¿verdad? Perdón,
Por ejemplo, ustedes trabajan con las personas que están en los niveles de pobreza y extrema pobreza. ¿Cómo ustedes les llegan? O sea, hacen un mapa, Sí, no es fácil. un levantamiento. No tenemos desde el Ministerio de Planificación, Economía y Planificación. Exacto. Donde tenemos el mapa de la pobreza, Exacto. el mapa Y de cómo camina la economía, pero hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos un organigrama que comienza desde abajo con un promotor social, sí, con un supervisor territorial, con un provincial y con un regional. Tenemos 10 regionales, 32 provinciales y 8 oficinas en el Gran Santo Domingo. Ese staff de servidores de la institución se encargan de mantener un contacto y una vinculación permanente con las comunidades. Ellos son los que despiertan el interés y también ven y observan y viven también lo que significa el devenir y el día a día de esas comunidades. Por lo tanto, el nutriente nuestro son estos funcionarios. Además de que el director general no es un director de despacho. Exacto. Yo estoy en el despacho. En la calle. Yo no renuncio al despacho, pero no renuncio a caminar sabe, el país. Licenciado, que ese es un trabajo bien bonito. Muy hermoso. Muy bonito, porque se trata de ayudar a los que menos tienen. Claro que sí, y eso lo percibe uno cuando uno baja a la comunidad. Y porque aquí hay grandes contrastes, aquí hay una deuda social acumulada muy alta. Bastante. Y por más que tú dices que... La gente del PLD dice, bueno, esto creció en los últimos 16 años, el Producto Interno Bruto creció bastante y bueno, y hay un empeño, pero entonces también hay esa el empeño esa por ejemplo, desigualdad. Sí, el empeño de este gobierno ha sido gigante, ha sido grande, pues más allá de todas las crisis fuertes que hemos tenido. Sí. Pero hay, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo. Yo voy a inaugurar una obra, una pequeña obra. Pero yo voy a poner otro ejemplo, que no es el mío. El presidente va a inaugurar una obra. El presidente, cuando yo he conversado con él, el presidente entiende que es una gran obra. Y él se siente orondo, satisfecho, contento de estar en esa comunidad inaugurando esa obra. Una carretera de 18 kilómetros, de 20 kilómetros, 10 kilómetros, asfaltado, por ejemplo. Un proyecto de vivienda. Pero resulta, y viene a ser, que cuando está en la inauguración, le toca un discursito a un comunitario, al sacerdote que bendice la obra. Exacto. ¿Y qué pasa? Vienen, además de que le está inaugurando el presidente esa obra de gran magnitud o de gran necesidad y reclamada por años o por décadas, le vienen con un fardo y un conjunto de obras más. Sí. Mire, señor presidente, también queremos tal cosa. O sea, le dan una lista nueva de 8 o 10 obras más. Lo de nunca acabar. Por lo que yo digo que hay un déficit social acumulado. Creo que tenemos imágenes por ahí. Sí, tenían mi memoria por ahí. Ok, mira, esto que vemos acá, estos son como operativos. Exacto, eso es un operativo, okay. Correctamente. Hay mucho videíto ahí donde se perciben las acciones de la institución. Así es. Muy bien, sí, hacen operativos médicos, siempre claro como cercano con la gente. Pero bueno, aquí vemos la parte de fumigación, vimos ahí. Política. Yo tengo que decir aquí vamos a ver una cosa que no es de política, pero mi alumno Marco Santos es un polemista. No, pero en buen sentido de la palabra, no es porque tú me haces preguntas. No, es que yo te sigo. Eso está muy bien. Y entonces, usted sabe que yo me siento contento cuando me dicen así. Pero yo no estoy hablando, me refiero al polemista en sentido positivo. Positivo. Yo no estoy diciendo, yo no estoy hablando de, una cosa es hablar de un chismoso que coge un micrófono para detractar a todo el mundo. Exacto. Y otra cosa es un polemista que discute los temas fundamentales para sacar resultados importantes. Correcto. Y para buscar salida a la nación, a la provincia, a la región. Eso es un polemista. Ese es el interés y que nosotros. Choca con el otro, pero buscando siempre el bienestar de la gente. Hay gente que, por ejemplo, usted lo toma muy a bien, pero hay otros que lo toman a mal. Pero lamentable, ¿no? Por ellos. Claro, sí, correcto. ¿Cómo usted ve la situación en términos electorales en estos momentos? Sí. Las encuestas plantean, unas dicen que Abinader se ve en primera vuelta, otras que no, otras dicen que Leonel está pegado con él, etcétera. En fin, ¿cómo usted ve esto? Yo pienso que el ajedrez político dominicano en este momento se torna interesante, por más que se quiera
se está en la antesala de lo que es una campaña electoral de manera legal y funcional y operativa. Que ya arrancó. Arrancó en términos, sí, digamos, prácticos. Lo que tiene que ver con la reglamentación y leyes de la Junta Central Electoral, los plazos para formalmente dejar inaugurada la campaña electoral no ha llegado, pero como tú dices, en términos prácticos, sí. Hasta ahora hay una media, en sentido general, si tú ves por dentro y por fuera cada una de las encuestas que han salido, y es en primer lugar que los partidos que se están disputando con mayor resiedumbre un espacio son la FUPU, la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. Ese término FUPU no lo bueno. utilizan como de forma, en términos como despectivo. No, pero yo no lo estoy diciendo de manera despectiva. Bueno, yo sé que usted no, pero los PLDistas sí. El partido de la Fuerza del Pueblo y el PLD, hay como una guerra, hay unos encontronazos por momentos y por rato y por días y por semanas. Es como si ellos estuvieran lidiando, haciendo una maqueta para ver cuál de los dos queda mejor posicionado. Sí. Porque aparentemente ellos como que tienen una especie de conciencia a lo interno de ambas instituciones de que su posicionamiento no ha sido lo suficientemente, digamos, trascendente como para competir con el probable y posible candidato del PRM y sus aliados. Y en todas esas encuestas le dan el primer lugar de manera indiscutible y con mucha distancia al posible y futuro candidato presidencial del PRM y de otros aliados que serían aliados a esa entidad política, sobre todo por la cabeza de que es el presidente, sería el candidato presidencial. Y prácticamente casi todas dan que se va en primera vuelta. Pero aquellas encuestas que aún indican que no se va en primera vuelta, que están entre 47 y 48. Bueno, de hecho la Mark Payne ayer le da 47, 40, la que muy cercano. Representa a Bernardo Pero hay un Vega. elemento más que importante, y es que todas las encuestas sí plantean que de haber segunda vuelta con todos los actores que aunque se unan PLD y Fuerza del Pueblo, gana Abinader, según usted. Pues las encuestas así lo han reseñado, es decir, gana en la segunda vuelta. Aún hay alianza de los opositores. Sí. Y cuando lo miden con Leonel, es mucho más de la mitad, y cuando lo miden con Abel, es mucho más de la mitad, una tercera parte hacia arriba. De manera que hasta ahora, porque yo no vengo por hablar como por pata de ganso, ni mucho menos, pero hasta este momento, el indicativo que hay es que el señor presidente de la República, si va como candidato presidencial, ganaría en la primera o en la segunda vuelta. Entonces yo le preguntaría a usted, porque la gente se queja de que la situación económica está mala, que los precios de la canasta básica ha aumentado, producto de la inflación, sí. Y bueno, se plantean que hay factores externos que han traído como consecuencia un alza en los precios, etcétera, etcétera. Pero usted sabe que la gente piensa en su bolsillo. ¿Usted cree que eso no le afectaría al presidente Abinader en este proceso venidero? Y el tema de la inseguridad y muchos problemas que hay. Yo digo que si aún con todas estas crisis tan fuertes por las cuales ha atravesado el mundo y el país, si sorteando la crisis de salud, la crisis de la guerra, la crisis de la inflación y todo esto, el presidente mantiene un posicionamiento privilegiado como hasta este momento. Cuando ahora comienzan a descender los precios del petróleo a nivel internacional, cuando ahora comienza a bajar la tasa del dólar o se mantiene estable, cuando hay una especie de baja mermada, lenta de la inflación, como usted ha visto ya, los parámetros sí. del Fondo Monetario Internacional habló de lo auspiciosa que está haciendo y el Banco Central la política monetaria, financiera y también económica del país. Entonces, la
aquellos organismos internacionales que miden las economías del mundo de cada país le dan un posicionamiento sumamente importante a la economía y al gobierno dominicano. Entonces, si ahora el presidente comienza, es caso único en la historia, 3 años de crisis o 2 años y pico de crisis, en donde no el presidente logró mantener bajo timón, el timón del gobierno, y no cejó, no se ablandó, no bajó los niveles así de manera significativa, sino que lo mantuvo. Entonces, si vadeando ese río proceloso y caudaloso, o ese volcán, o ese terremoto, o ese huracán, si ha salvado y ha salido ileso de todo aquello, entonces nosotros predecimos que los niveles de nivelación en la economía, la inflación para que descienda, la parte del plan social que son tan eficientes en este gobierno, entonces vamos a decir que el año más importante de crecimiento probablemente sea el previo a las elecciones. ¿Usted está diciendo que lo mejor del gobierno del presidente Abinader es que viene ahora? Probablemente lo sea. Okay. ¿Pero ha sido buen gobierno o mal gobierno? Ha sido muy buen gobierno. Muy buen gobierno. Okay. Porque si el avión desde que arrancó hubo tormenta y entre brisa y huracanes se mantuvo vadeando la ruta y logró llevar... Y rayos y centellas. Y logró entonces encaramarse a los 3.500 pies de altura para horizontalmente llegar al destino que iba. Si logró eso, y el presidente lo ha logrado, y ahora lo que viene es que el presidente está en la ruta horizontal de cara a las próximas elecciones. De manera que yo pienso que ha sido un gran gobierno, un gobierno de mucha honestidad, siempre hay... El tema de la corrupción, la transparencia, ¿verdad? Ha habido un empeño extraordinario en salvar los abruptos desbordamientos de funcionarios en palaciegos. Incluso la gente dice de este gobierno que ha habido corruptos, que el caso de la lotería, que el Ministerio de la Juventud, que aquello y lo otro, pero toda esa gente ya no están. No, y solamente que no. O sea, ha habido como consecuencia, ¿no? Que lo sacan. Y ha habido consecuencias, no solamente lo suspenden, no solamente lo cancelan, sino que también hay otros que han ido a parar la justicia. Sí. Ahora, cuando un padre de familia ve que su hijo comete un desacato, que un hijo lleva 4 huevos a su casa y no le pregunta de dónde son esos huevos, ahí sí hay peligro, porque está criando un ladrón en su casa. Sí. Entonces, aquí hay supervisión y hay monitoreo y hay evaluación, y por lo tanto el presidente tiene sus antenas puestas todo el tiempo en la transparencia y en la honestidad de la gestión pública. Ojalá que así sea, porque la verdad es que ha sido... Y eso es lo que auguramos y queremos. Ha sido algo... No, tenemos una historia bastante lacrada. Negra, oscura de las administraciones públicas. Así que nos sentimos satisfechos del deber cumplido hasta este momento. Bueno, gracias por haber venido y yo espero que usted vuelva pronto. Sí, para no mí se me un honor, pierda. Marco Santos, un honor. Gracias a todos, un abrazo.